Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la Onda Local de Andalucía. Esto es Red Refugio. Yo soy María José García de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de CEAR. Y una semana más volvemos con este espacio y con la intención, como siempre, de acercarnos a las personas refugiadas, de conocer sus realidades, los motivos que las empujan, o que las obligan a abandonar sus países de origen y a empezar de cero, a veces aprendiendo un nuevo idioma, construyendo un nuevo hogar, encontrar un empleo. Son solo algunos de los retos que tienen por superar en los países de acogida. Para hablar de todo esto me acompaña hoy Carmen Pérez, voluntaria en CEAR. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Pues encantada siempre de estar aquí y más un día como hoy, que podemos celebrar incluso la democracia, ¿no? Pues sí, que la verdad vivimos que sí. en democracia. 23F, así es. Sí, una fecha siempre señalada, ¿no? Hoy no está con nosotros Luismi, ya empezamos con la falta, ¿no? Se lo perdonamos. Ese Luismi. Vamos a hacer una hoja de asistencia. Sí, cuadrante. Y Luismi va a tener muchos puntitos rojos. Pero bueno, se lo perdonamos, ¿no? Como siempre, y le mandamos un besito desde aquí. Esperemos que tenerlo de vuelta la semana que viene. Y bueno, Carmen, pues esta semana, además de este 23F que se conmemora hoy, mañana, el 24 de febrero, es el cuarto aniversario de la guerra de Ucrania, y en Red Refugio pues volvemos a poner en el centro a las personas que se han visto forzadas a huir de este conflicto y por supuesto a su derecho a una acogida digna. Así que hoy, desde ese compromiso con los derechos humanos y desde la solidaridad, hablamos de Ucrania 4 años después y hablamos de protección, refugio y derechos. Se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. Se cumplen 4 años desde la escalada de la guerra en Ucrania, una guerra que ha provocado una de las mayores crisis de desplazamiento en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en cuestión de días, cruzando fronteras en busca de protección, mientras otras tantas permanecen desplazadas dentro del país en condiciones difíciles. Las ciudades devastadas, los cortes de suministro energético, la incertidumbre constante y el impacto sobre la población civil siguen marcando un conflicto que, lejos de terminar, se ha cronificado. Y tal y como venimos señalando desde CEAR durante estos años, la respuesta solidaria inicial demostró que cuando existe voluntad política es posible activar mecanismos de protección eficaces como la protección temporal en la Unión Europea, ¿no? En nuestro país casi 250.000 personas ucranianas son beneficiarias actualmente de protección temporal. Sin embargo, también es importante señalar la necesidad de que esa acogida sea sostenida en el tiempo, con un acceso real a la vivienda, al empleo, a la educación, a la atención psicológica
psicológica y, por supuesto, sin generar desigualdades entre personas refugiadas de distintos orígenes, ¿no? Porque el derecho de asilo no puede depender del pasaporte ni, por supuesto, del lugar del que se huye. 4 años después, muchas personas refugiadas han intentado reconstruir su vida en los países de acogida, mientras otras han emprendido retornos marcados por la incertidumbre, la destrucción de infraestructuras y la falta de seguridad. Dentro de Ucrania son millones las personas que siguen necesitando ayuda humanitaria urgente. La guerra continúa cobrándose vidas, fragmentando familias y condicionando el futuro de toda una generación. Desde CEAR creemos que este aniversario no es solo un ejercicio de memoria, también es un llamamiento a reforzar las vías legales y seguras, a garantizar una acogida digna y a apostar de forma decidida por la paz, porque, ya lo sabemos, cada cifra tiene un rostro, cada desplazamiento tiene una historia y no podemos permitirnos normalizar el sufrimiento ni el exilio forzado como parte de un paisaje. Hoy más que nunca reivindicamos el derecho a buscar refugio y a vivir en paz. Pues María José, muy oportuno hablar de Ucrania y que no se convierta en ningún caso en un conflicto olvidado, porque como dice, este conflicto continúa. Continuamos hablando de muertos todas las semanas, todos los días, todos los telediarios. Por cierto, la ONU cifró en más de 15.000 los fallecidos por la guerra de Ucrania. Es importante seguir hablando de esta situación. Pues así es, Carmen, y hoy vamos a hacerlo hablando directamente con alguien que tuvo que huir de toda esa situación en el país. Ella es Olena actualmente y de hace unos años también con el apoyo de CEAR en su momento reside en Málaga y le vamos a dar la bienvenida para compartir con ella este ratito y poder conocer su historia y conocer pues la situación del país, también cómo lo vive ella desde la distancia. Muy buenas tardes, Olena, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Gracias a ti. Pues nada, Olena, queremos conocerte un poco. Cuéntanos cómo era tu vida en Ucrania antes de venir a España. También cuéntanos cuándo llegaste, ¿no? Y a qué te dedicabas. ¿Cómo recuerdas tu vida en Ucrania? Vale. Yo soy Olena. Llevo en España 2 años. De verdad, 2 años y 3 días hoy. Ah, mira. Pues... en Ucrania no puedo decir que tuve una vida estable porque antes trabajaba como organizadora de las fiestas, pero después de COVID ya consideraba algo diferente, cambiar mi vida laboral, empezar algo de remote y pasaba muchos cursos sobre el marketing digital. Pero en el momento cuando empezó la guerra, yo estaba en mi piso, en mi ciudad pequeña, en Ucrania, estudiando. Y pues esto es algo que tú nunca olvides. Y ya nunca vas a ser como era antes. ¿Cómo viviste el inicio de esta invasión, Olena? ¿En qué momento decides salir de Ucrania y qué fue lo que te llevó a ti a tomar esta decisión? Cuando empezó la guerra, este primer día por la mañana, yo me desperté porque mi vecina, que nunca golpea a mi puerta, nunca, de verdad, pero yo me desperté por los golpes a la puerta. Yo abro la puerta y veo mi vecina, que es una señora de edad 60 años así, estaba en su ropa de casa, estaba muy, muy asustada y me dice que con las lágrimas en su cara que empezó la guerra. Eso que fue primero. Pues no he visto ninguna información. Solo que he visto, tuve un programa en la televisión donde habían hablado muchas personas famosas, pero es como solo conversación, sin nada informarnos que va a empezar la guerra. Pues nadie sabía que empieza la guerra. Y después de esa visita de mi vecina, yo intenté buscar alguna información sobre qué pasa. Pues no había nada en internet, solo en la tele había un video, siempre repetía,
que está la guerra y ninguna información más sobre qué pasa. Pues yo intenté llamar a mis amigos en Kiev para preguntar qué está pasando. Empezó el caos porque, por ejemplo, cuando salía a la calle, las personas estaban corriendo, comprando las cosas, intentando sacar dinero de sus cuentas bancarias. Yo volví a mi casa y no quería salir, de verdad. Yo también intentaba sacar algún dinero efectivo porque no sabía qué iba a ocurrir. Y como yo estaba sola en Ucrania, porque mi familia emigró a Portugal hace 20 años, pues lo primero que pensaba es que yo quiero ver mi familia antes de morir. Pues intentaba a buscar una opción, salirme del país. Lo primero quería ver mis padres y después ya pensar qué voy a hacer con mi vida, porque lo primero es salvarme. Y estos primeros días no podía encontrar ninguna opción porque, por ejemplo, los transportes no funcionaban, pues no podría usar ni avión ni tren, no había ningunos autobuses para cruzar la frontera o para llegar de una ciudad a otra. Y solo buscaba algunos grupos de Telegram o Instagram, cualquier comunidad donde puedes encontrar información, que las personas que tienen coche pueden recogerte, ayudarte para cruzar la frontera. Y después ya desde Polonia tomar un avión, vuelo para ir a Portugal. Yo no he dormido nada durante estos 4 días, porque durante el día yo tuve miedo y por la noche me daba miedo todo, porque tú no sabes qué va a ocurrir. Solo escuchas estas bombas desde lejos y tienes miedo, no sabes qué va a ocurrir, no sabes qué pasa. Y lo único que quieres es salvarte. Pero esto es mi situación personal. Olena, ¿has dicho que llevas en España cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Tú cuando llegas a España, después de toda esta situación, solicitas protección temporal, ¿no? Sí, o 2 o 3, ya no recuerdo. De verdad, yo sé que cuando empezó la guerra, ya no tengo esta cronología en mi cabeza porque aquí en España ya tuve muchas cosas. Claro, es Pues, que hablamos de que la guerra se cumplen ahora 4 años, ¿no? Empezó en 2022. sí, ¿Tú te fuiste en 2022? sí, yo estaba en el primer día de cuando empezó la guerra, estaba en Ucrania durante una semana intentando encontrar solución para salir del país. Pues durante esa semana buscaba cualquier solución y encontré una chica de Polonia que era voluntaria. Ella me mandó un mensaje que si yo cruzo la frontera, ella puede me esperar allí y ayúdame a pasar ese tiempo en Polonia. Pues lo único que tenía que encontrar es opción para cruzar la frontera. Encontré de que hay algunas fronteras donde puedes cruzar a pie. Solo han abierto en ese momento, pues tenía que encontrar opción de llegar desde mi ciudad a la frontera. Esto es sobre 600 kilómetros. Y encontré, de verdad, pero encontré de repente. Era así, yo estoy en mi piso, averiguo los mensajes, los grupos, y encontré una pareja que ellos habían venido desde una ciudad a la frontera pasando mi ciudad. Yo le he mandado mensaje de que quiero cruzar la frontera, de que vivo en esta ciudad y que puedo pagar el dinero extra si necesitan. Y ellos me han respondido que ellos van a salir ya, pues entre una horita ya o 40 minutos van a cogerme para ir a la frontera. Yo tuve solo 40 minutos para hacer la maleta, para coger las cosas que más necesarias, pequeñas, porque no sabía cómo iba a ocurrir esto todo. Pues la cosa pequeña, y en 40 minutos ya estaba esperando a la estación a esa pareja para ayudarme, para recogerme y ayudarme a ir a cruzar la frontera. Entonces
el camino no era tan difícil, pero había muchas fronteras entre las ciudades, también que pasábamos entre la policía o militares, mostrando sus documentos, explicando dónde vamos y tardaba mucho tiempo. Normalmente se tardan 2, 3 horas, pero pasábamos este camino durante 6 horas aproximadamente así. Y por fin esta pareja no ha podido traerme directamente a la frontera porque había una cola muy grande de los coches, una cola 30 kilómetros hasta la frontera. Pues yo he salido y la única opción que tenía es llegar ahí a pie. Y toda la gente, mucha gente, miles de la gente, mujeres con las niñas, pues las mujeres viejas, por ejemplo, mucha gente, todas intentaban llegar a la frontera a pie. Pues estábamos caminando una noche entera y todo esto en el invierno en Ucrania no es como aquí, es menos de 5, 10 grados. Y yo pensaba, si tú estás caminando, tú no vas a tener frío, pero no es así también. Estábamos caminando, es muchos kilómetros con las maletas. Entonces caminábamos unos 15 kilómetros casi toda la noche y llegamos a una ciudad pequeña, 10, 15 kilómetros antes de frontera, y yo ya no tuve esta fuerza para caminar, ya no entendía nada, ya mi cabeza no funcionaba. Pues ahí había también unas personas voluntarias ucranianos de que daban comida, té caliente para un poquito ayudar a nosotros a caminar. Y cuando llegué a esta ciudad pequeña, ya no podía caminar nada y la persona voluntaria me ha cogido mi mano y dice, tú puedes estar segura, solo tienes que descansar unos un poco horitas y después te ayudamos a llegar a la frontera. Y yo he venido a un sitio, una escuela antigua, donde había muchas personas y había colchones al suelo para poder descansar un poquito. También podíamos comer algo, algunos bocadillos, un té para beber, también había una zona para los niños, pero todo esto de verdad no quiero recordar porque Claro. es muy duro. Es Pues, complicado. entonces, Olena, sí que nos gustaría que nos cuentes cómo ha sido la parte de la acogida en España, ¿no? Como decíamos, tú solicitaste protección temporal y nos gustaría saber cómo ha sido ese proceso para ti y qué fue lo más difícil en los primeros meses en España. vale, entonces yo salí de Ucrania, esperaba en Portugal sin pedir la protección, sin nada, esperaba de mi pareja, que es ucraniano, para también poder salir. Y ya hemos comunicado con él que vamos a pedir protección en España. Uh-huh. Y cuando llegamos a España, sí, desde el primer día hicimos todos los documentos y el CIAR nos ofreció el lugar donde podemos vivir, en un hostal. Y siempre tuvimos un apoyo de los trabajadores sociales, siempre. Pues desde el primer día yo tuve lugar donde puedo dormir, yo tuve lugar donde puedo comer, ellos daban comida a nosotros, los medicamentos si necesitábamos, todo. Y sí, estaba como sorprendente, pero de la situación en general. El apoyo que me daba CIAR es lo mejor apoyo que tuve de toda mi vida, es la mejor experiencia, de verdad. Yo me sentía tan apoyada como nunca en mi vida con CIAR. Elena, ¿y tú trabajabas en una organización de eventos en Ucrania? Yo tuve mi propio negocio. Tu propia empresa. ¿Y has podido seguir aquí en esa línea o te has tenido que reinventar de alguna manera? Claro que reinventar, porque antes de crear mi negocio yo averiguaba, estudiaba, aprendía del market de Ucrania y por eso tuve ese negocio.
implementar algo nuevo aquí, tengo que hacer ese trabajo de nuevo. Pues yo trabajaba como organizadora porque tuve experiencia en Ucrania, entre muchos años trabajando. Aquí en España todo funciona diferente. Pues lo que intento ahora es trabajar en otra manera, en marketing digital. Y mira, ahora que se cumplen 4 años desde el inicio de la guerra, no sé si te Sí. queda familia en Ucrania o si ya no tienes ninguna familia, pero ¿qué sentimientos tienes? ¿Qué esperanzas tienes? De verdad, intento no fijarme en eso porque yo no creo que esto va a terminar rápido. Y de verdad no tengo mucha esperanza de que se termina y que vamos a volver a vida que teníamos antes. Ya nunca va a ser como antes. Y yo tengo miedo de volver a Ucrania. Yo ya no veo cómo puedo adaptarme allí, qué puedo hacer allí, y no sé. Pero sí tengo familia, tengo mi abuela, tengo mis tías, tíos, mis primos, primas, tengo muchas amigas allí. Muchos ya no tengo por la causa de la guerra, ya han muertos. Por ejemplo, 2 de mis tíos son militares, sin querer, pero deberían ir a guerra, porque son hombres en una edad entre 18 y 60, pues quieres no quieres, pero tienes que ir. Y yo sí, yo estoy de contacto con mi tío, tal vez él me llama para hablar, tal vez comparta las cosas que ocurren allí, veo su estado que no es normal, que también me da mucho miedo, preocupación, porque cada día es estrés. Yo puedo perder parte de mi familia. Claro. Ya he perdido muchos mis amigos que tienen mi edad y más jóvenes también. Es muy complicado, Olena, es un conflicto que vemos que se va cronificando, ¿no? Y lo que no queremos es olvidarnos, y por eso queríamos también contar contigo hoy. Te damos te damos las gracias, muchísimas gracias por compartir con nosotras y por supuesto te deseamos mucha suerte, mucha fuerza para esa familia y amigos que siguen allí, y te damos las gracias de nuevo. Muchas gracias, Olena. A usted muchas gracias, porque de verdad agradezco que no olvidéis que habláis sobre esto que tiene que ser, no sé, algo que las personas no tienen que olvidar, porque nunca para, y Claro. hay veces más fácil y hay días cuando no. Claro Tenemos sí. que hacer algo para ayudar. Pues aquí seguiremos, Olena, dándole voz. Muchas gracias, un Un saludo. abrazo. Gracias a usted. Un saludo. Y ahora vamos con nuestro refugio en positivo, Carmen, que yo creo que en programas como este, ¿no?, donde la realidad de la guerra ha sido la protagonista, creo que hablar de cosas buenas es más que necesario. Pues sí, María José, llevas toda la razón. Mira, hoy contamos una historia que hemos encontrado en el diario de Almería y que nos descubre que la inmigración no es solo mano de obra por cuenta ajena, sino que es capaz de crear tejido empresarial que a su vez da trabajo a otras personas. Esta es la historia del senegalés Adama Faye, cuyo viaje hace unos años en patera duró 21 días. Fíjate que durante 12 de esos días la patera estuvo completamente parada, sin avanzar, esperando a que el mar se calmara. El motor no le respondía. 12 días mirando el mismo horizonte, sin saber si llegaría a tierra o no. En ese punto os podéis imaginar que el futuro deja de existir, todo se reduce a sobrevivir. Cuando por fin pisa tierra, Adama pasa primero por Murcia y después se queda en Almería. Lo resume con pocas palabras, como quien no necesita adornos. No tenía papeles, no tenía familia aquí y no había nadie esperándome. Cuando llegué aquí no tenía a nadie, tenía que buscarme la vida solo.
Así que intentó agarrarse a lo único que conocía y empezó a jugar al fútbol en equipos locales. Empieza a entrenar, competir y se mueve con la esperanza de que algo salga. Cree que si juega bien puede tener una oportunidad. En esos primeros años también empieza a integrarse casi sin darse cuenta. Juega con distintos equipos, hace amigos y llega incluso a jugar partidos con guardias civiles, algo que con el tiempo entiende que fue clave para sentirse aceptado desde el principio. Pero en un partido se rompe la rodilla. La lesión es grave y llega en el peor momento posible, cuando todo estaba aún por construir. Lo operan y por suerte la intervención le salva la pierna, pero no el sueño. El fútbol se termina ahí. En ese momento marca un antes y un después. Tocaba seguir. Empieza a trabajar en invernaderos, en los trabajos más duros, jornadas largas, calor, cansancio físico. Durante un tiempo incluso vende cosas en el mercado para poder pagar el alquiler. Todo vale para salir adelante. Con el tiempo consigue regularizar su situación. Ese papel que lo cambia todo. Pasa por almacenes y después llega a la obra. Ahí descubre algo distinto, un oficio. Aprende desde abajo, mirando y repitiendo, hasta especializarse en fontanería y saneamiento. Durante años trabaja para distintas empresas en Almería, hasta que un día decide probar por su cuenta. Adama se hace autónomo y empieza a trabajar solo, cogiendo pequeños encargos. Más adelante una empresa le pide gente, luego otra. Me pedían personas y yo las iba metiendo, cuenta. La llamada relacionada con las obras del AVE marca el punto de inflexión. Le piden un grupo importante de trabajadores y decide asumir el riesgo. A partir de ahí el trabajo no se detiene. Hoy Adama dirige ADF Obras Civil SL, una empresa dedicada a la organización de obra civil que cuenta con 20 trabajadores. La mayoría de sus trabajadores son migrantes, africanos además, muchos de ellos senegaleses como él. No es casualidad. Yo sé lo que es llegar sin nada, repite. Por eso contrata, regulariza y paga seguros sociales. Para él no es un trámite administrativo, es una cuestión de dignidad. Cuando Adama habla de inmigración, el tono cambia. Recuerda al mar y a los que no llegaron. Insiste en que nadie debería verse obligado a subirse a una patera sin saber si va a llegar vivo. Adama lanza un mensaje claro, ya que cree que los gobiernos deberían ponerse de acuerdo para que los trabajadores puedan venir con contratos en origen, con papeles y con seguridad. Dice que hay trabajo, que hay sectores que necesitan mano de obra y existen alternativas a jugarse la vida en el mar. Pues toda una historia de resiliencia y superación, esa de Adama, un claro ejemplo, como él señalaba, de la importancia, ¿no?, de las vías legales y seguras para todas las personas que tienen ese derecho a migrar y a empezar una nueva vida, pero en condiciones dignas y seguras. Muchísimas gracias, Carmen, por traer esta historia. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño. Pues finalizamos Red Refugio en este programa dedicado a Ucrania y ese aniversario del inicio de la invasión rusa. Muchísimas gracias a Ángel Macías, que ha estado en la realización técnica por parte de la Onda Local. Y muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Ya sabéis que podéis volver a escucharnos en la Onda Local de Andalucía, en su página web y también en iVoox y en YouTube buscándonos por Red Refugio. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene. Muy tarde para levantarte, por eso que se abra la muralla.
y se crucen las palabras, olvida